a otra rueda de prensa de la 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Hoy vamos a presentar la serie We Are Who We Are, que está en sección oficial, y para presentarla tenemos el gran honor de tener con nosotros al director y guionista Luca Guadagnino. Sí, un aplauso, ¿no? Vale. Si quieres ponerte... ¿Bien? I can. Great. Ok. ¿Sí? ¿Me escuchas? I can hear very well, Okay, yes. okay. Vale, quería empezar, ahora vamos a dar paso al turno de preguntas, pero quería romper el hielo preguntando yo algo que me ha llamado mucho la atención de la serie y que creo que también se visualiza un poco en el resto de filmografía del director. Y es una cosa específica respecto a los actores y a su movimiento. Cuando estaba viendo la serie de televisión y veía especialmente, no únicamente él, pero especialmente el actor Jack Dylan Grazer, la forma que tenía de moverse, de relacionarse con los escenarios, con los objetos, con los otros personajes, de repente me recordó a aquella manera en que, por ejemplo, Timothée Chalamet en Call Me By Your Name o Ralph Fiennes en A Bigger Splash o prácticamente cualquier personaje, Suspiria, que era un tratado sobre el movimiento como tal, ¿no?, de los cuerpos, me recordó a personajes que solo me recuerdan a ellos mismos, o sea, a personajes que son definidos por los movimientos como tal y por los gestos como tal. Entonces me preguntaba, ¿cómo es el proceso de creación de personajes junto a los actores? O sea, es decir, hay un ensayo, se cogen elementos que ellos ofrecen, el señor Guadagnino tiene muy claro cómo dirigirlos en ese sentido. Me interesaba si podía hablar un poco de esto, ya que, entre otras muchísimas virtudes, es una de las que hace gala el director. Thank you. Gracias. No creo que pueda decir y afirmar, mejor dicho, que tenga una idea consciente del movimiento de los personajes que creo junto con mis intérpretes y las personas que trabajan en el montaje. Bueno, yo creo que el aspecto más importante para mí es poder llegar a entender a los intérpretes con los que trabajas y poder crear una especie de niño que sale del intérprete y el personaje de la página escrita y hacer una síntesis de los dos. Por ejemplo, cuando el personaje está vivo en la pantalla, puedes seguir viendo y sintiendo, en cierto modo, digamos, el fantasma del actor, o de él o de ella o de ellos, ellas, su esencia, que está está como si fuera camuflaje dentro del actor. Nunca he hecho la trayectoria de cómo has hecho tú de los personajes. Cada personaje tiene una voz propia, su manera de ser, como Fraser y Harry Hawks, los dos personajes de esta serie y también de la película A Bigger Splash, Cercados por el Sol. Quizás tienen dos trasfondos culturales diferentes y una manera de ser diferente. La última cosa que quisiera decir es que intento, no sé si lo logro, pero intento asegurarme que una vez que ponemos algo en la pantalla, la idea de la representación se colapsa y estás atestiguando algo o viendo algo que puede suceder en la realidad. Eso es lo que intento hacer. Con la ronda de preguntas, recuerdo también que la rueda de prensa es online, que sabéis que desde casa podéis enviar preguntas online a su vez. Hola, Madalena Chanis, de la agencia EFE. Me gustaría preguntarle, la serie explora el tema de la fluidez de géneros en los adolescentes. Quería saber, supongo que ha indagado algo en el tema, ¿por qué cree que
que parece que la generación más joven está más abierta con este tema y qué opina al respecto. Honestamente, bueno, sí. No me atrae mucho los temas, entre comillas. No creo que nos expresemos a través de los titulares de la semana o del mes en la prensa. Por tanto, personalmente, creo que la fluidez de género es algo es una forma de parte nuestra de cómo somos como personas. No quiero que hable solamente de la hora, de este momento. Un adolescente en de facto ya es fluido porque su cuerpo, sea chico o chica, está cambiando a través de la experiencia y se está transformando en un adulto de la niñez. Y hay una necesidad de sentir absolutamente todo para que puedas adaptarte en cómo cambia tu cuerpo, esa experiencia de la adolescencia, pero a su vez también creo que los adultos puedan afirmar una especie de inquietud hacia lo que sienten, donde han fallado las promesas que han fallado de cumplir, de lo que han perdido y lo que intentan poder recuperar y lo que pueden tener en la mente a nivel de fantasía. No sé si los chavales hoy en día están abiertos a la fluidez de género o no. Yo no creo, no lo sé. Tendría mucho cuidado a la hora de hablar de temas que llegan a los titulares, porque quizás mañana ya esté pasado moda. Es mejor centrarnos en la identidad real de los personajes de la historia que el tema de la semana, por así decirlo. Hello, first of all, En primer lugar, felicidad por la serie. Mi pregunta: ¿qué diferencia es tu abordaje cuando realizas una película o haces una serie televisiva? Porque me imagino que la manera de abordarlo tiene que ser bastante diferente en ambos formatos. He tenido un privilegio porque he trabajado con socios que realmente han estado abiertos a apoyar la manera que íbamos a rodar la película. Y evidentemente hablo de los productores, Lorenzo Mieli, Mariano Giannini, Sky Italy, HBO. No quiero decir que por ser educado, no, porque este proyecto se ha rodado y se ha concebido como a nivel global, y yo creo que las televisiones se trabajan en base a capítulos, pero aquí lo hemos trabajado como una película, un largometraje. Por tanto, no he cambiado mucho. He decidido con mis 3 directores de fotografía, Frédéric Wenzel, Massimiliano Cuvillier y Yorick Lesseau, que íbamos a rodar en digital, a pesar del hecho de que constantemente utilizo 35 milímetros cuando ruedo mis películas, porque el concepto del aquí y el ahora que quería transmitir, para mí, más urgentemente se podía abordar a través de la utilización de la tecnología digital. Pero aparte de este cambio, yo no diría que ha cambiado demasiado de lo que normalmente hago cuando ruedo una película. Sí. ¿Tenemos alguna pregunta en la sala? Sí, allí. ¿Cómo se trabajar con adolescentes reales debido a los temas tan complejos que se ha presentado en la serie? Puede ser más preciso, porque no estoy seguro cómo responder a la pregunta tal y como me la has hecho, porque trabajar con adolescentes es trabajar con personas con las que hablas y se articulan igual que un adulto y pueden contribuir con su perspectiva sobre las cosas. Así que mi respuesta ha sido excelente, fantástico, personas con las que trabajar. Pero luego has añadido el concepto de cosas complejas. Quiero entender lo que quieres decir con esto para responderte correctamente. Por ejemplo, el tema que ya has mencionado con la fluidez de género, personas trans. Hay distintos personajes LGBT en la serie, y principalmente acerca de ese tipo de temas, y también
los intereses del amor que tiene el personaje principal con un personaje que es mayor que él y cómo interactúan. El proceso fue maravilloso a la hora de hacer con Carmen Cuba, que hizo el casting, bueno, que hizo el casting de Stranger Things, por tanto tiene un ojo clínico para adolescentes. Carmen y yo, pues bueno, quisimos buscar a aquellas personas que podrían encajar perfectamente con los personajes sin parecer demasiado mayores o un poco. No, claro. Bueno, un actor, Jack Dylan Grazer es un actor ya establecido y George Kristen Simon es debutante en el cine. Eran personas que estaban abiertas a los guiones de una manera muy hermosa. Por tanto, no hubo nada específico acerca de los temas polémicos, entre comillas, que aparecen en la serie por más de una razón. En primer lugar, es un proceso, lees el guión, luego apareces en el plató, tienes 100 personas alrededor y construyes ello por pequeñas unidades y luego te lo mostramos a ti en general, pero durante la construcción es como tallar un trozo de madera, un pequeño trozo de madera y añadirlo uno al otro. La madurez de los personajes y los intérpretes sabían cuál era la trayectoria de los personajes a la hora de hacer lo que queríamos contar. Hay una historia acerca de Suspiria muy, muy divertida, que es una película que realicé antes, una película de terror. Rodar Suspiria fue muchas risas, porque siempre nos estábamos riendo, porque, bueno, sangre, y salía sangre, y se ponía una bomba, y básicamente es difícil entender que cuando haces algo, cuando estás haciéndolo, no es lo que estás interpretando o transmitiendo, lo que puede ser polémico en la pantalla, es un proceso de hacer cosas que básicamente es como un terreno donde poder jugar con una seguridad absoluta. Hemos tenido excelentes socios para las familias y las madres, sobre todo para estos actores menores que han pasado siempre han estado en el plató, los familiares y los padres y las madres de los actores, y nos han apoyado muchísimo durante el rodaje. Para hacer una pregunta yo también, un poco en relación a todo esto. Y es esta idea de la serie está rodada en Italia, en diferentes sitios, acaba en Bolonia, por ejemplo. El director estaba rodando en casa, pero al mismo tiempo la visión que estaba añadiendo a la serie era la visión extranjera. Entonces, ¿cómo se equilibra esta idea de casa, extranjero y además en un contexto que no es exactamente el actual, sino que es el contexto de hace 4 años? O sea, ¿cuáles son las razones que llevan a todo ello? Bien, descubrí que la idea de un microcosmo que podía contar toda la historia sería interesante y también a nivel narrativo podría ser gestionable. Tienes un mundo que está contenido, pero en cierto modo es un paradigma de un mundo mucho más amplio y más grande. Y esto hubiera ofrecido a todos los cineastas de mí, a los actores, el diseñador de producción, el cinematógrafo, el de montaje, el montador, le brindaba la posibilidad de utilizar todo como un concepto entero. Otra cosa es que estos personajes no saben dónde pertenecen, cuál es su lugar en la vida. Y por tanto, tener una especie de lugar temporal o provisional que este pequeño América, pero provisional, y también enfrentarles los unos con los otros con lo de fuera, me pareció algo muy potente. Tengo suerte porque yo crecí en muchos lugares y por tanto personalmente yo tengo este sentimiento de desplazamiento que me ayuda mucho a mantener mi mente abierta. ¿En la sala? Sí. Hello again. Hola de nuevo. Mi pregunta es, ¿cuál fue el mayor desafío como director
a la hora de realizar esta serie de televisión? Bueno, asegurarme que podíamos tener a todas las personas que tenían que aparecer en la pantalla, aparte de los intérpretes principales y secundarios y los figurantes que parecieran de manera convincente americanos. Es algo abstracto, suena abstracto, pero América no es así. América es un país específico donde hay muchas influencias cruzadas. Es una mezcla de muchas personas. Hay una multitud, una mezcolanza de personajes en los Estados Unidos y América, y para lograr esto sí fue complicado. En este sentido, ¿hubo algún momento en el que la serie no transcurría durante el periodo de campaña presidencial de Trump, o fue una idea que siempre estuvo desde el principio? Bueno, eso fue intuitivo. Generalmente, si vas a contar una historia que es contemporánea, para evitar el sentimiento de la abstracción, tienes que darle un poco de perspectiva. Por tanto, si quieres contar algo acerca de la hora, es mejor retroceder un poco para que puedas contextualizarlo. Cosas sencillas de cuál es el periódico que leen, cuáles son los pósters en el cine, por ejemplo, qué comida hay en la tienda, qué ropa se pone, qué música escuchas, pero también cuál es el contexto en el que vives tu vida. Todos nosotros dejamos la conciencia de lo que nos rodea sin necesariamente y constantemente ser consciente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Muchos de estos personajes, cosas ocurren a su alrededor, pero no son conscientes de ellos. Yo más adelante me di cuenta que probablemente crear el programa o la serie durante la campaña de la elección presidencial del 2016, en cierto modo, porque la serie tiene un desplazamiento, empieza de una manera y luego toma otra dirección. Pero probablemente ahora pienso que posiblemente tiene que ver con una especie de paraíso perdido después de Obama. Por ejemplo, yo debería ser abierto para que todo el mundo entienda lo que tenga que entender, pero ahora si pienso en ello, es posible acerca una especie de colapso, una caída, un despertar o algo por el estilo. Presidente del jurado, como presidente del jurado de la sección oficial, ¿cómo aborda este festival? Usted comenta que le gusta atestiguar la realidad en sus películas. ¿Un festival tendría que tener ese tipo de películas? What kind of films? You said you... ¿Qué tipo de películas? En sus películas le gusta atestiguar la realidad de lo que ocurre, no sé, en un festival. ¿Qué es lo que más destacaría en el Cinema al Día en concreto, en este festival? Como presidente del jurado... ¿Te refieres a las películas? As a president of the jury, I am sorry, but Lo siento, como presidente del jurado no puedo decir, encantaría responder preguntas acerca de mi excelente trabajo como presidente de este excelente jurado después de entregar los premios o los galardones, pero mi identidad como cineasta se acerca a mi identidad como alguien del público y antiguo crítico de cine, pero no totalmente. Yo estoy muy abierto. Aprovecho para hacer dos preguntas. Una es si está inmerso en algún nuevo proyecto del que nos pueda hablar, y por otro lado su opinión sobre el cambio de la normativa de los Oscar para hacerlos más inclusivos. ¿Qué opina de esos cambios? Mis proyectos, espero ir de vacaciones después de este maravilloso tiempo en San Sebastián, porque he estado muy ocupado en los últimos meses. En cuanto a la academia y la normativa, creo que es una especie de... Mi sentimiento es ambiguo. ¿Por qué? Porque yo creo que, por una parte, la idea de que tienes que ampliar absolutamente el acceso al trabajo de realizador a todo tipo de personas
que no inmediatamente están bienvenidos en la comunidad por un sentimiento atávico de exclusión, es necesario y es obligatorio. Así que yo doy bienvenida y saludo esa normativa con mucho entusiasmo, pero a su vez, si analizamos la manera en la que se establece la normativa, nos damos cuenta que básicamente todas las películas, más o menos, se han establecido en base a esa normativa. No es como si tuvieras... No es que si haces el casting con un actor o una actriz que es miembro de una minoría que tiene que ser destacada, la película per se necesariamente tendrá una agenda progresista o una agenda donde universalmente podríamos llamar hacer que tú entres en un mundo mejor. No quiero dar nombres de películas, pero hay películas donde la diversidad es el centro del argumento, pero las ideas de esta película son muy reaccionarias. Así que el cine para mí debería siempre ser una manera de colocar al público de emoción y una necesidad constante de cambiar de ideas. Bueno, la gente quiere ir al cine para distraerme. Yo creo que eso es una idea sesgada. Yo creo que debemos ir al cine y como dicen los franceses, bouvrez-se. No entiendo cómo quieres disfrutar una película. Yo no sé cómo no sientes bouvrez-se cuando ves una película de Quentin Tarantino, que es un realizador muy popular, dicho sea de paso. Es el espíritu de los realizadores lo que es importante. Dicho esto, que el acceso al arte de realización debería estar abierto a todos y a todas y no debería ser cerrado en la puerta de quién entra y quién no entra. Desde mi pequeña perspectiva estoy orgulloso de poder decir que mis equipos y colaboradores con los que he trabajado en los últimos 25 años proceden de todas partes del mundo y de todos los campos, identidades y espíritus. Por tanto, vamos a seguir y continuar haciendo esto. Hola, mi pregunta es, ¿le gustaría seguir haciendo más televisión o centrarse específicamente en hacer cine para ver en una sala de cine? We Are, la dirección procedió de una ocasión, una cosa que sucedió. Yo no elegí específicamente, ahora quiero realizar televisión. Así que estoy abierto, estoy muy abierto. Es un viaje. Para hacer películas para mí es un viaje, es mi vida, es lo que hago. No solamente... Bueno, evidentemente me pagan, pero yo lo haría gratuitamente. Esto es un secreto que no debemos compartirlo con los productores, pero es la verdad. El hecho es que me gusta contar historias y no veo limitaciones que debería fijarme a la hora de contar historias. Veamos. Aquí, ¿eres tú otra vez? Sí. Hello. Hola de nuevo. Has hablado acerca de distintos proyectos. Una de tus películas que me contó fue Call Me By Your Name. La gente dice que quizás habrá una segunda parte. Quiero preguntarte a ver si sabes algo acerca de esto o podrías darnos algún dato un poco más actualizado sobre el tema. Cuando se estrenó la película Call Me By Your Name en el Festival de San Sebastián, la reacción fue tan grande, y cuando digo yo, o nosotros, digo yo y el excelentes intérpretes de la película, hicimos la ronda de festivales para promocionar la película, y yo me sentí tan profundamente conectado con estas personas, las personas en la pantalla y las personas que interpretaban a estos personajes en la pantalla, y tuve la idea, esta fantasía de
e intentar entender cómo estos personajes iban a vivir su vida si supiéramos qué es lo que iba a suceder más adelante. Si te encuentras con alguien 2 años más tarde y dices, ya sé lo que ha pasado esto y lo otro, me ha ocurrido esto y me ha ocurrido lo otro. Así que fui muy cándido y dije, bueno, para mí, al igual que en el ciclo de Antoine Boinel, del gran maestro François Truffaut, yo pensé que había un ciclo de historias de estos personajes que podrían volver a la pantalla, así como si fuera una crónica. No es una secuela y eso sigue igual, es mi sentimiento, eso es lo que quiero hacer, pero veremos. Con esta puerta abierta al futuro, terminamos la rueda de prensa por hoy. Pido un gran aplauso para el gran director Luca Guadagnino.